vamos a hablar de un tema alarmante, es una realidad que se vive en Guatemala. Muchos ya la toman como algo normal, eso forma parte de la cultura guatemalteca. No, el maltrato infantil, cómo ha evolucionado también con la pandemia y las cifras son alarmantes. Está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, una vez más, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gadiel, es un gusto volverlo a ver. Igualmente. Teníamos ratito no verle. Un saludo para todos los amigos en casa a nivel nacional, allá hasta las aldeas y los parajes más alejados del occidente, del oriente, del norte, del sur. Saludos, un gran aprecio y respeto que sentimos por todos y cada uno de ustedes. Licenciado, usted dice una palabra clave, respeto. Lastimosamente, este respeto en casa no siempre se da. Esta falta de respeto ha provocado el maltrato a nivel nacional. Estamos viendo no solamente en lugares alejados a la ciudad de Guatemala, en la misma ciudad de Guatemala. Las cifras, los datos son alarmantes. Hemos preparado un reporte para que usted se entere un poco del contexto de este tema. Ser menor de edad en nuestro país es riesgoso cuando no se tiene la protección de los padres o familiares cercanos y sobre todo si en lugar de cuidarlos, los maltratan. Este 2021 es una clara evidencia del problema que hay con la niñez y adolescencia, tanto que los datos sobre rescates son altos. La PGN ha llegado a 707 lugares para proceder al rescate de niños. En el lugar han analizado que es necesario apartarlos de sus progenitores. De esto se conoce que 327 han sido descuidados y los han tratado de forma negligente. 258 han sido maltratados físicamente por sus mismos padres o seres cercanos. Por ello, los han sacado de sus casas. 104 de ellos han sido agredidos sexualmente. La mayoría son por parientes más cercanos, sobre todo cuando viven con ellos. Y 18 han sido por abuso emocional. Según las autoridades, los parientes cercanos en la mayoría de ocasiones son los que vulneran los derechos de los menores de edad y hacen un llamado a todos los guatemaltecos para denunciar este tipo de delitos. Realmente datos y cifras alarmantes, licenciado Rivera Clavería, y eso que solamente son los datos de denuncias. Estamos hablando que hay sus registros, hay datos que no se conocen, porque a nivel nacional, en primer lugar, se tiene miedo, 2, se desconoce, y 3, ya se toma como un patrón cultural. Es normal que le peguen y que le maltraten, y lastimosamente así se vive en Guatemala, y hay una ley, licenciado, realmente que tenemos que hablar, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Pero fíjese que también es un tema de educación y de cultura. Totalmente. Porque el grave problema que en Guatemala existe es que se confunde el disciplinar a un menor con maltrato. Son dos puntos muy diferentes. Son cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que es muy complicado cuando usted tiene un nivel muy alto de problema de educación en el país que no permite que los padres diferencien. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, mucha gente no acepta ni siquiera a los menores y por eso es que tenemos graves problemas hoy en la sociedad guatemalteca, porque efectivamente muchas mujeres se han embarazado y sin querer tener los hijos. Y existen muchos métodos de control para no tener hijos, Si usted va a maltratar a un niño, mejor no lo traiga al mundo. Es 1000 veces preferible. Yo creo que esto es parte de la educación y de la cultura del país. Pero la pandemia también ha ocasionado graves problemas, porque el hecho de estar metidos en casa, el hecho de estar restringidos de alguna manera, en alguna medida, también sirve el maltrato para desahogar todas esas emociones, buenas o malas, que pueden sentir los padres de familia. Yo creo que es momento de rehacer una reflexión y de pensar que los menores no tienen por qué estar pagando las consecuencias de las equivocaciones de los padres, de la falta de educación de los padres o de los problemas que estamos afrontando en estos momentos con la pandemia. A mí me indigna que un padre o una madre traten mal a sus hijos porque son niños, son bebés que no pueden defenderse, que no pueden decir absolutamente nada. De ahí la importancia de la denuncia en contra de los padres de familia que maltratan a sus hijos, o porque no puede ser posible que se
Aquí se maltrata todo. En esta sociedad se maltrata todo. Se maltrata a los adultos mayores, se maltrata a los jóvenes, se maltrata a los menores, se maltrata a los bebés, se maltrata a los animales, se maltrata todo. Y yo creo que es tiempo de hacer una reflexión y de que regresemos a los principios y valores que nos impone la propia religión, independientemente que usted sea evangélico, que usted sea católico, que sea lo que le pegue la gana, pero los propios principios que plantea la religión y que nosotros en casa, en familia, tenemos que poner en práctica. Licenciado, qué interesante ese punto que de repente tal vez no lo habíamos visto en conjunto, una sociedad de maltrato. Sí. Una sociedad de maltrato donde no hay grupo en el cual pues no se ve afectado. Usted mencionaba, tocaba adultos mayores, tocaba animales, tocaba niños, tocaba los distintos grupos los cuales convivimos y realmente es una triste y es una dolorosa realidad. Quiero preguntarle a usted, ¿tiene denuncias? ¿Tiene que contarnos? 5691-7782 y de hecho ya está llegando muchos mensajes. Muy buen día, bendiciones. Soy vecina de varias mamás que les gritan y les pegan a sus hijos. Solo viven diciendo que no tienen paciencia. Yo he estado a punto de llamar a la policía porque hay días cuando los niños hacen tareas que todo el día les pegan, pero da pena de que a dónde se llevan a los niños. No sabe uno qué hacer. Ese es un punto muy importante. Los vecinos son los testigos y en muchas ocasiones han sido quienes han alertado y por ello sale a la luz mucha información. Yo creo que esto es importante porque efectivamente, primero, la obligación de unos cuando están viendo que están maltratando a una persona, ya sea mayor, joven, niño, bebé o un animal, es denunciar. Porque efectivamente las personas, fíjense lo que les voy a decir, la persona que empieza a maltratar a otra persona o a un animal, seguro en algún momento puede cometer un hecho delictivo, que ya lo está cometiendo desde el maltrato, pero en el momento puede agravarse a una muerte. ¿Se recuerda usted el caso de aquella mujer en Villanueva, en Amatitlán, que mató a su hija? Porque el papá lo había planteado 1000 veces en un tribunal de familia y no le creían porque la mujer decía que efectivamente el padre era el que actuaba mal. Yo creo que este tipo de investigaciones tienen que ser muy objetivas, imparciales, transparentes y no estar pensando en un problema de género. Esto no es un problema de género, esto es un problema de sobrevivencia de un bebé o de un menor. Y hay que ser muy cuidadosos, Gadiel, porque el resultado puede ser la muerte y hay muchos casos en Guatemala que ese ha sido el resultado final. Licenciado, el video que hemos estado mostrando, cómo esta madre con una vara le pega a su bebé en repetidas ocasiones en distintas partes del cuerpo. Estamos hablando de un bebé de 8 meses de edad. Y este caso es triste, es lamentable. Se repudia, pero ¿sabe qué, licenciado? Se repite una, otra y otra vez. Es un patrón que se repite mucho en Guatemala. Muy buenos días, licenciado. Bendiciones. Quiero denunciar el maltrato de mi sobrina. Le cuento que mi sobrina vivía con mi mamá y mi hermano, que es el papá. La mamá un día se la llevó a la fuerza hace unos meses por medio de unos familiares de ella, nos mandaron fotos donde ella la maltrata. Se hizo la denuncia a la PGN y la verdad no han hecho nada, licenciado. Y la verdad la niña está mal psicológicamente y la mamá no le deja que nos hable. ¿Dónde más podemos acudir para poder tener este tipo de audiencia? Y nos envía esta foto, licenciado, en la cual pues se puede observar golpes a la bebé. Antes que me conteste, licenciado, hay muchas madres que por tal de hacerle daño a la pareja o a la expareja, pues se vengan o dicen no puedes ver a tu bebé, no puedes ver a tu hijo, se apoderan, se adueñan, son las únicas dueñas del bebé y hacen y deshacen y luego amenazan mil veces con el bebé. Pero Gadiel, volvemos a lo mismo. Es un problema de falta de educación, porque usted se puede divorciar de una persona, usted puede dejar a una mujer o una mujer dejar a un hombre o irse con otro hombre o irse con otra mujer, eso es problema de los mayores. Pero lo que no se puede hacer es
separarse sin entender cuando hay hijos en común que lo más importante son los hijos. Y lo que menos puede hacer uno es odiarse o pelear, porque todo repercute al final en los niños. Y esto es un problema de educación, de madurez. Hay que entenderlo. Todo esto hay que entenderlo. Mire, señora, usted puso su denuncia en la PGN. Mándeme copia de esa denuncia de la PGN y yo se la voy a hacer llegar al señor Procurador General de la Nación para que mande a investigar. No significa que efectivamente se le esté dando maltrato o no a esa niña hasta que no se investigue. Claro, tiene que ser un proceso. Aquí, esto es un proceso de investigación. Nosotros recibimos todo lo que ustedes nos envían, pero desde luego todo eso tiene que estar sujeto a investigación para no damnificar a nadie y especialmente a los menores. Muchos mensajes, muy buen día, bendecido día. ¿Cómo puede hacer uno para poder adoptar un bebé de los que maltratan? ¿Qué trámites se realizan en caso que no se localicen a los familiares? Gracias y saludos, licenciado Telediario, lindo día. Hay un Consejo Nacional de Adopciones que es quien maneja este tipo de mecanismos y procedimientos de adopción. En el caso de un niño que ha sido maltratado, en términos generales, un bebé pasa a la PGN y de ahí lo ponen en resguardo en un hogar temporal para que efectivamente el niño no esté sufriendo ningún tipo de maltrato y posteriormente, dependiendo de cuál es la resolución de jueces y de la PGN, pasa al Consejo Nacional de Adopciones y de ahí se inicia todo un proceso. Es un proceso muy largo, pero al final creo que vale la pena. Creo que vale la pena que gente como usted, que quiere adoptar, lo haga, porque eso es lo que este país necesita. Gente distinta, gente diferente, gente que no solo piense, sino que actúe con el corazón, gente que entienda que beneficiar un bebé, apoyar un bebé o apoyar un menor es un hombre de bien de futuro, porque el gran problema de muchos de estos padres que maltratan niños es que no se están dando cuenta que al final están creando gente resentida, con problemas emocionales y que en el futuro no sabemos ni siquiera qué puede pasar con ellos. Por lo tanto, qué bonito que usted nos haya enviado un WhatsApp como el que hemos leído. Licenciado, ¿cuántas vidas han sido transformadas realmente? Han sido sacadas de todo este tipo de maltrato, de violencia y llevadas a hogares donde los han recibido con cariño, con amor, donde llevan, transforman y los convierten en profesionales, en personas amorosas. Hay un cambio total de vida. Y usted decía algo también bien importante, licenciado, fomentar esta cultura del poder adoptar, la adopción, que es importante. Y para eso el Consejo Nacional de Adopciones tiene que revisar sus procedimientos, porque son procedimientos más altos y el problema es que no dan en adopción rápidamente a un bebé y la gente se desespera, entonces ya no sigue los trámites y al final se quedan en casas, de niños en adopción y que pasan muchísimos años. Yo creo que el Consejo Nacional de Adopciones debe hacer un esfuerzo también por apresurar esos trámites, por sí agilizarlos y ver cómo hacemos para que estos bebés lleguen a hogares en donde se los quiera, en donde se les respete, en donde se les ame, en donde se les proteja y en donde se les enseñe que no todo en la vida es malo. Y no toda la vida son golpes. Y que no todo en la vida es malo. Porque no es cierto que todo en la vida es malo. Uno puede tener problemas en el camino como todo ser humano, pero no todo en la vida es malo. La vida es bonita, vale la pena vivirla y vale la pena apoyar bebés y impulsarlos fuertemente para el futuro. En los primeros 6 años de un pequeño, de un niño, es donde se forma el carácter, es donde se forma la disciplina y se forma pues cada una de las etapas que constituirá un adulto. Imagínese usted los primeros años maltratado como hemos estado viendo. Hoy estamos hablando de este tema realmente que impacta porque es el corazón de nuestros niños, de nuestra juventud. El maltrato infantil, el maltrato en casa. 5691-7782. Licenciado, si usted me permite, haremos un contacto con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos tendremos abierto desde ya el WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Un tema realmente que duele el alma, duele el corazón. Uno de padre de familia no puede entender, no puede comprender cómo en vez de ser padres se convierten en verdugos.